Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula El vino celestial, basado en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Para comenzar vamos a leer precisamente esos versículos. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que, entendiendo que la salvación es primeramente algo espiritual que involucra nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, se pasa a acercarte a Dios para reconciliarse con Él para salvación. Y esto es relevante porque muchos en nuestros días están conscientes del juicio de Dios y buscan salvación por medio de ritos externos, por un sistema de acciones externas que tienen que hacer con su cuerpo, de tal forma de recibir cierta bendición por medio de esa acción. A veces estos ritos toman una forma explícita, como es el caso de la Iglesia de Roma, en donde se declara abiertamente que por medio del bautismo y la Eucaristía y los demás sacramentos se obtiene una cierta, podríamos llamarle, purificación de sus almas, de sus espíritus delante de Dios. Pero otras veces estos ritos toman una forma más implícita. En muchas iglesias protestantes se enseña que el rito para la salvación es caminar al altar durante un llamado, hacer una profesión pública de haber aceptado, entre comillas, a Cristo en el corazón, o incluso repetir ciertas palabras en una oración, como tratando de simular artificialmente por medio del esfuerzo humano una fe. Y así se forman y se crea y se promueve una idea de un Dios que exige ciertos actos externos, actos exteriores, ciertos esfuerzos rituales, como si de esa manera uno se hiciera digno de la salvación, de ser reconciliado con Él y entrar a la vida eterna. Por otra parte, hay algunos que ven a Dios como una especie de genio de la lámpara, que tienen esta idea de la salvación, que existe entonces Dios para conceder nuestros deseos y no hay una necesidad de salvación para con Dios. Se sienten seguros simplemente con la familiaridad que tienen con la fe, porque crecieron en un hogar cristiano, o estudiaron en un colegio confesional cristiano, o asistieron a la iglesia cuando pequeños, a la escuela dominical, o conocen historias bíblicas, y sienten una cierta familiaridad con estas cosas y piensan: bueno, yo debo ser salvo por mi asociación o familiaridad que tengo con Dios. Y así piensan en Dios como un genio de la lámpara que de alguna manera cumple sus sueños terrenales, sus sueños de carrera, sus sueños de familia y todas esas cosas. Estos pasajes, eso sí, nos van a librar de estas ideas equivocadas y nos van a enseñar 3 verdades fundamentales que nos van a ayudar a entender la salvación, a entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y va a hacerlo a través de
de estos pasajes que leíamos, porque no son una mera historia cotidiana, esto que leemos del Señor Jesús, sino que todo lo que escribe el apóstol Juan respecto del Señor refleja y pretende comunicar las buenas noticias de salvación, explicar el Evangelio a través de la historia de la vida del Señor Jesús, de los milagros que hace y todas estas cosas. Y esto mismo Él lo dice al final, escribo estas cosas para que crean, dice. Entonces nos enseñan de la salvación. Y vamos a verlo en 3 puntos. Entonces, el primero es que la salvación es primeramente espiritual. No vino para satisfacer nuestros deseos temporales, Dios. Es una salvación espiritual la que vino a traer. El segundo punto es que la salvación es posible solo gracias a la obra de Cristo. Dios no valora los esfuerzos humanos ni tampoco los ritos. El tercer punto, que la salvación requiere arrepentimiento por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No es algo que se hereda de un cristiano anterior, ni tampoco es algo que ocurre de manera automática, sino que hay cierto proceder de la salvación, hay cierto orden que tiene, cosas que ocurren primero, cosas que ocurren después. En primer lugar, entonces, es importante que entendamos el contexto de este texto que leíamos. Lo que tenemos que entender es que el Evangelio de Juan es un evangelio especial entre los 4 evangelios que hay, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es especial. Y la razón por la cual es especial es porque sigue su propia cronología de los hechos, no la misma de los otros, pero también porque lo hace porque tiene otro enfoque para comunicar la verdad del Evangelio. Está enfocado en comunicar a Cristo como Dios encarnado, por un lado. Y para hacerlo usa muchos símbolos y comparaciones espirituales que vamos a estar explicando en torno a este pasaje para entender qué nos dice esto sobre el Evangelio. En este libro, las personas suelen hablar de cosas terrenales. Esto es lo que típicamente ocurre en este libro. Las personas que rodean al Señor hablan de cosas terrenales y el Señor lo que hace es eleva la conversación para hablar de las cosas espirituales y del reino de Dios. Este pasaje es un ejemplo perfecto de esto. Y vamos a comenzar entonces leyendo del versículo 1 al 5. Dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Primera observación que hacemos en estos pasajes está enfocada en la intención del corazón de María y la respuesta del Señor Jesús. María lo primero que hace es notificarle al Señor Jesús que no tienen vino en la boda, se había acabado el vino. Sin embargo, la respuesta del Señor revela que en esa notificación había algo más en el corazón de María. Había una intención que estaba implícita en decir no hay vino. Y esa intención era de presionar al Señor para que hiciera algo de manera especial para solucionar el problema del vino. María le estaba hablando de un asunto terrenal. No hay vino, vino literal. Pero el Señor aprovecha esto para responder elevando la conversación. Y responde desde su propósito celestial, de su propósito de redimir a la humanidad pecadora. El Señor no vino simplemente a dar vino literal. Y de hecho el Antiguo Testamento nos habla de las profecías del Señor y asocian la venida del Señor con el vino. Ahora no podemos con eso simplemente decir que María estaba pensando en esas profecías. Es posible que haya escuchado sobre aquello y lo asoció con el Señor Jesucristo, pero tampoco podemos afirmarlo de manera cierta. Pero lo que sí entendemos es que el Señor Jesucristo vino a traer aquello representado por el vino. El vino representaba algo en las profecías, un vino celestial, y eso que representaba era su propia sangre, que iba a ser derramada para la salvación de los pecadores. Entonces, a partir de eso, cuando el Señor le dice a María,
¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo que le está diciendo, en esencia, es estas cosas. Voy a hablar en primera persona, pero que quede claro que esto no lo dice el Señor, es una explicación meramente. Es como si le dijera, yo no he venido simplemente a proveer vino terrenal, sino que traer el vino celestial, que es mi sangre, por hombres que han pecado en contra de Dios, que han hecho lo malo. Yo no he venido a dar un gozo temporal como el que podría dar el vino, sino a llevar a cabo la obra eterna de salvación que produce un gozo eterno. No un gozo temporal, pasajero, un gozo eterno. Cada milagro que hago apunta a esta misión. Por tanto, yo no voy a actuar por una presión humana que tú puedas darme a mí, ni de mis cercanos, ni siquiera de mi familia. Yo no vengo a hacer eso, a complacer y a tener favoritismos tampoco, sino que todos los milagros que yo hago son señales del reino celestial que anticipan la cruz del Calvario, que anticipan la muerte que yo voy a tener que sufrir. Y le dice, aún no ha llegado mi hora, el momento en el que derramaré mi sangre para dar vida eterna a los que creen. Ese es el mensaje, si nosotros lo extraemos de esta elevación de la conversación que hace el Señor. Y lo que vemos aquí es que María responde adecuadamente a eso. Él se somete a esta realidad y dice con humildad, haced todo lo que Él diga. Ya no quiero hacer presión acá, hagan lo que el Señor dice. Y esto nos lleva al primer punto. La salvación es primeramente espiritual. Como María, queridos amigos, muchas veces pensamos que Dios está para resolver nuestros problemas temporales. Así tenemos un problema en el trabajo, en nuestros estudios, en la familia, en la salud. Algo carece y nosotros ahí pensamos en Dios, pensamos en que para eso está Dios, para resolver esos deseos. Cuando hay una miseria, ahí es donde se piensa en Dios. Pero lo que nos enseña este pasaje y lo que nos enseña el Señor de manera consistentemente en la palabra, es que la raíz del problema del ser humano es espiritual, es el pecado. La razón, querido amigo, por la cual estamos sufriendo en este mundo, por la cual hay miseria, por la cual tenemos problemas psicológicos, por la cual tenemos problemas en relación a nuestro entorno, en relación a la naturaleza, catástrofes y cosas similares, la razón por la cual tenemos problemas de justicia para el uno o para con el otro, la razón es espiritual, la razón es el pecado. Es aquella transgresión de la ley de Dios. Todo parte de ahí, de cómo se violan las leyes de Dios. Y el Señor no vino meramente a traer un parche para todo esto. No vino meramente a reponer el vino, por decirlo de una forma que pudiera haber por ahí, que nos trae algún consuelo. El vino terrenal podría ser cualquier cosa. Piensa en algo que te consuele en este mundo, algún placer que tú disfrutas. El Señor no vino meramente a proveer de estas cosas que te siguen proveyendo gozo temporal. Es meramente un parche para la miseria que tienes. El Señor vino a curar la enfermedad del corazón, no a poner un parche, no a tratar los síntomas, sino que curar la enfermedad desde la raíz. Todo el dolor y miseria y vacío en este mundo tiene su origen en que Dios no recibe lo que merece de parte del ser humano, que es la gloria que debemos nosotros darle a Él, amándolo y obedeciéndolo conforme a su ley. Nosotros vivimos día tras día ofendiéndolo con nuestro pecado, y esa es la realidad. Entonces, día tras día, nosotros vamos a buscar nuestra felicidad en otras cosas que no son Dios. Día tras día, nosotros en ese sentido creamos ídolos de las cosas de este mundo.
agarramos algo del mundo y vertimos nuestra alabanza en ello, gastamos nuestros recursos en ello y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de estas cosas. Y en ese sentido cometemos idolatría. Por otra parte, hablamos ligeramente de Dios, de su palabra, como si fueran insignificantes. En eso cometemos blasfemia. No reservamos el día del Señor para adorar al Señor, no preparamos la semana para dedicar el día del Señor para la adoración. En eso pecamos en el cuarto mandamiento. Hablamos mal de nuestros padres, de nuestras autoridades. En eso pecamos también. Inclusive desde niños desobedecemos a nuestros papás. También mentimos. También tomamos lo que no es nuestro. Rompemos nuestros compromisos. Y así entonces demostramos que no amamos a Dios con todo nuestro corazón y que tampoco mostramos ese amor amando a los que tienen la imagen de Dios, que son las personas que nosotros día tras día conocemos, compartimos o con las cuales compartimos. Día tras día. Y entonces, todas estas cosas son la causa de que nosotros tengamos miseria. Porque toda la miseria de este mundo viene por un pecado. El pecado del primer ser humano, de Adán. De ahí venimos nosotros. Y de ahí viene toda la miseria, la muerte, la enfermedad. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Acaso hemos sido distintos a Adán? No. No, somos iguales. Y peores muchas veces, en muchos aspectos. Hacemos la maldad, hacemos maldad, día tras día. Hacemos maldad. Y Dios, por supuesto, como un Dios justo, no deja que la maldad quede sin castigo. Él no solamente trae muerte, enfermedad, sino que lo hace dinámicamente para cumplir sus propósitos. Así, cada vez que alguien hace mal, Dios está en plena libertad de juzgar eso ahora o reservar todo ese juicio para el juicio último, el juicio final. Porque Dios ha establecido un día en el cual va a ser un juicio justo para tratar esa injusticia de forma definitiva. Dios tiene paciencia hasta ahora, pero esa paciencia tiene un fin, querido amigo. Y no puedes confiar en que esa paciencia va a durar un día más, una hora más, un minuto más. Para ti podría ser el último día en el cual tienes esa paciencia de parte de Dios. Entonces, lo que necesitamos no es solo un alivio temporal, sino que ser librados del juicio eterno, de estar enemistados con Dios, de haber ofendido a Dios violando su ley que lo representa a Él como el legislador que ama esa ley, que ama la justicia y que Él mismo es el estándar de justicia del universo. Entonces, en primera instancia, la salvación es primeramente espiritual. Lo que necesitamos es un cambio de relación con Dios. Lo que necesitamos es que seamos declarados justos como personas. No nos falta algo físico, no nos falta hacer algún rito, lo que nos falta es reconciliarnos con Dios. Eso es lo que le falta al ser humano. Y esto nos va a llevar a la segunda observación de estos pasajes que leíamos. Pero antes, leamos del versículo 6 al 8. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Lo que tenemos que entender en este punto es que los judíos, los religiosos de aquella época, habían desarrollado todo un sistema de tradiciones y el Señor fue muy crítico en contra de ese sistema, como un sistema que ellos habían creado y en un punto lo convirtieron en un sistema sagrado, como si fuera ya de parte de Dios ese sistema. Y el Señor básicamente le dijo que se alejaron tanto de la intención de Dios que ese sistema últimamente anulaba la ley de Dios. Era contrario a lo que Dios quería. Y las tinajas eran parte de este sistema religioso judío y estaban destinados a un rito de purificación externa. Este rito consistía básicamente en hacer lavados del cuerpo,
Se lavaban las manos, se lavaban el cuerpo antes de hacer cualquier cosa, antes de comer, por ejemplo. Hacían estas cosas. Y esto es importante porque Jesús usa ese significado que tenía para los judíos como un instrumento para comunicar una verdad superior. No es que estuviera validando eso, sino que lo estaba utilizando para comunicar algo. Entonces, lo que hace el Señor Jesucristo es usar esas tinajas para hacer esta conversión del agua en vino. El vino, como decíamos, representa su sangre. Representa la sangre que Él venía a derramar por los pecadores. Una sangre que trae gozo y trae expiación de los pecados. En otras palabras, lo que hace es carga esos pecados a su cuenta y los castiga. Y si estos pecados son castigados en Cristo, en otras palabras. A eso hace referencia a la expiación. Como que los pecados son tomados de una persona y expiados en la otra persona. De tal forma de que la persona que tenía los pecados originalmente ya no sufre la pena que merecía por esos pecados. A eso se refiere la expiación en este caso. Y la transformación del agua en vino muestra que es una obra divina, no humana. Por eso es que Él hace que la llenen hasta arriba, como para decir, no cabe nada, es pura agua esto. No hay nada que yo haya agregado, nadie que haya agregado algo humano, yo no agregué ningún tinte tampoco, es solamente agua que es convertida a vino. Y esto demuestra que es una obra de Dios, no del hombre. Ahora, que el vino venga de las tinajas implica algo, que solo la obra de Cristo puede purificar realmente del pecado. Los judíos utilizaban esas tinajas para purificar. El hecho de que el Señor utilizara estas tinajas da a entender, no. Yo voy a ser el que voy a hacer esta purificación y a través de un milagro, a través de una obra milagrosa, no a través de las tradiciones que ustedes han desarrollado en el tiempo. Y el hecho de que el vino fuera para beber y no para lavar el cuerpo por fuera enseña que la purificación de Cristo es algo de adentro, no es algo meramente externo. Esto nos lleva al segundo punto. La salvación es posible solo gracias a la obra de Cristo, excluyendo cualquier rito o esfuerzo humano. Como decíamos, los judíos tenían un sistema religioso imponente que abordaba a toda la sociedad judía, pero no podía resolver el problema del pecado con todo eso. Y esto es importante para nosotros porque podemos hacer una aplicación hoy en día. Hoy en día tenemos sistemas de religiones muy grandes, con templos por todo el mundo, organizaciones internacionales que tienen mucha fama y una tremenda organización y una tremenda cantidad de bienes, recursos y personas que están involucradas, pero delante de Dios no valen nada. De cierta forma, delante de Dios, mientras más recursos gastan en estas entidades, más necedad demuestran, más vanidad demuestran, porque los están gastando en vano. No resuelven el problema espiritual que tiene el hombre. Lo que hay que entender aquí es que Dios no acepta obras externas como pago del pecado. Algunas personas piensan que el asunto de la justicia es una balanza entre lo bueno y lo malo, en donde si yo hago obras malas, la balanza se inclina hacia el infierno, y si yo hago obras buenas, se empieza a inclinar hacia el cielo. Y en un punto yo puedo inclusive superarlo y entrar al cielo. Pero lo que enseña la palabra es que esto no es así. Cada pecado merece su condenación. El típico ejemplo que usamos en este punto es si un criminal va a tribunales y está toda la evidencia para determinar que es un homicida, está el arma homicida, están las huellas digitales, hay testigos y todo, y él dijera, pero juez, ¿acaso yo no he hecho obras buenas? ¿No he alimentado a los pobres? ¿No he mantenido a mi familia? ¿No he hecho todas estas cosas buenas? ¿Qué creen que le va a decir un juez justo a la persona esa? Le va a decir, es irrelevante para el caso. Has cometido un pecado, una injusticia, y tienes que pagar por esa injusticia.
El resto de cosas que has hecho no tienen relevancia para esta condena. La idea de una balanza tiene sentido cuando ya declaras a alguien culpable y tienes que ver las atenuantes que se llaman y aquellas cosas que agravan, los agravantes de el juicio. Pero nosotros no queremos estar en esa posición de estar pensando en cuáles son las agravantes y atenuantes cuando el juicio y la condenación es eterna y una eternidad pasada en el infierno por la eternidad. Entonces no tiene sentido pensar en esa idea de la balanza. Y por tanto, yo no puedo estar pensando de que hice cosas malas primero y ahora tengo que hacer ritos externos para balancear eso malo que he hecho, como muchas veces los judíos hacían. Por eso, queridos amigos, que Cristo tenía que venir a morir en lugar del pecador. Alguien tenía que satisfacer la justicia divina en contra de ese pecado que hemos cometido, que ha cometido el hombre. Alguien tenía que satisfacerlo. El juez justo no puede dejar que el pecado pase por alto y enviar al criminal a la casa. No puede ser. El juez justo no puede perdonar al pecador sin que la justicia quede satisfecha. Dios no es un juez corrupto, es un juez perfecto. Y por tanto, para eso vino Cristo. Cristo es aquel representante que Dios diseñó, que vino a representar a pecadores, a tomar en su cuenta judicial los pecados. Todos los pecados de muchos pecadores fueron puestos en Cristo Jesús. Eso se le llama la imputación, se le imputaron los pecados a Cristo. Y la palabra dice que Él fue hecho pecado para que nosotros, aquí los creyentes últimamente, pudieran ser hechos justicia de Dios en Cristo. En otras palabras, hay un intercambio. Cristo entonces viene al mundo para cargar con los pecados en el tribunal de Dios, sabiendo que Él iba a tener que ser castigado y sufrir una pena equivalente al infierno ante la justicia de Dios. Y eso es lo que fue a hacer en la cruz. Entonces, cuando Él va a la cruz, no solamente sufre el dolor físico, sino que el cielo se cubre de tinieblas y la ira de Dios, que es no en contra de Cristo, porque Él fue perfecto como persona, sino en contra de Cristo en su representación de pecadores, como aquel que estaba cargando con los pecados. Dios derrama entonces su ira en Él. Y por esa ira derramada, hablamos de que Él derrama su sangre, su vida por los pecadores. Y por esa ira Dios queda satisfecho. Porque la palabra dice que no existe expiación sin derramamiento de sangre. Y Cristo entonces tenía que morir. Y Cristo es Dios y hombre. Así que su muerte, por la dignidad de quien es Cristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, satisface la justicia de Dios. Solo Cristo podía satisfacer la justicia porque Él es Dios. Solo Él podía pagar por una pena eterna porque Él es Dios. Y Él no se queda en la tumba, sino que Él, después de morir en la cruz, resucita al tercer día, demostrando que Dios aprobó este sacrificio. Está pagado. La justicia de Dios quedó satisfecha. Eso es lo que dice la resurrección. Y hoy día tenemos testimonio de la resurrección. Cristo resucitó entonces. ¿Para qué? Para demostrar que ese sacrificio satisfizo la justicia de Dios. Que esa sangre derramada, ese vino celestial había llegado. Y esa promesa se estaba cumpliendo en la cruz. Entonces, solo a través de Él es posible tener paz con Dios. Solo Él, gracias a que Él satisfizo la justicia de Dios, ahora Dios puede ir en un pecador y perdonarlo sin violar su propia justicia, porque quedó satisfecha en Cristo Jesús. Pero falta algo. El vino celestial, de alguna forma, tiene que ser aplicado al creyente. Y esto nos lleva al tercer pasaje.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, dijo: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El mejor vino al final. Eso es lo que dice el maestresala. El segundo vino fue mejor que el primero. El primero era un vino común, hecho por manos de hombres. El segundo, por la obra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo este concepto está presente? Dios vino a satisfacer su justicia. Solo Dios puede satisfacer la justicia de Dios. El primero se acabó y el segundo fue abundante y fue superior. El primero estaba limitado. Los religiosos eran sumamente estrictos con sus rituales y dejaban afuera un montón de gente que no podía cumplirlos. El Señor los criticaba una y otra vez, similarmente en nuestros tiempos. Muchas religiones tienen exigencias sumamente duras para las personas que no pueden soportar. Inclusive, los mejores practicantes de esta religión son hipócritas porque dicen que las soportan, pero en realidad no son consistentes con todo. El Señor hacía esa misma crítica en el pasado, pero el vino que vino a traer el Señor, representado por su sangre, o representando la sangre, de Él, es abundante, es superior, y desde esa perspectiva incluye mucho más. No es algo duro seguir. Este contraste enseña que la religión externa no puede dar gozo, limpiar el pecado. Esta religión de ritos no puede hacer eso. El sistema antiguo de los judíos estaba agotado, como el vino en la boda. Pero Cristo trae el vino nuevo del reino de Dios, su sangre que purifica y llena el alma de gozo eterno, su muerte en la cruz del Calvario. De alguna manera, llena el alma de gozo eterno. ¿Cuál es esa manera, querido amigo? Esto nos lleva al último punto. La manera es esta, el arrepentimiento por medio de la fe. La salvación requiere este arrepentimiento por medio de la fe. Beber el vino espiritual de Cristo significa apropiarse de esa muerte de Cristo, de esa sangre que Él derramó. ¿Cómo lo hacemos para beber ese vino? Esto se hace mediante el arrepentimiento y la fe verdadera. El arrepentimiento une al pecador a la cruz y la fe lo une a la vida de Cristo. Y de hecho, el bautismo por inmersión representa esta unión. Cuando la persona es sumergida en el agua, representa que está unido en la muerte de Cristo, y cuando sale del agua, representa la resurrección. El bautismo representa esta unión, pero inclusive, fíjense, es solo una representación. Solo la fe salva. Entonces no se debe confundir el bautismo con un rito salvífico. Es una señal de algo que ocurre ¿dónde? En el espíritu, porque la salvación es primeramente espiritual. Quien no se arrepiente ni cree sigue fuera del reino, que tenga toda la religión externa. Queridos amigos, no debemos ser confundidos. Hay personas que viven vidas externamente impecables. Así también eran los judíos, los fariseos. Pero esto no es la esencia de la religión cristiana. Ciertamente un cristiano maduro lleva una vida externa impecable, pero que va acompañada con una vida interna igualmente impecable. En cambio, el Señor decía de los judíos que eran sepulcros blanqueados, personas que fingían su religión, fingían su piedad, pero por dentro no estaban unidos con Dios. Sí, cumplían todos sus ritos, pero por cumplir todos esos ritos violaban un montón de leyes de Dios en el proceso. Y como ellos se exaltaban a sí mismos, influenciaban a la sociedad no consideraba cómo violaban esos mandamientos, sino que solamente cómo cumplían los ritos. Entonces los exaltaban y decían: ¡wow! ¡Qué santa esa persona! Y eso mismo ocurre ahora. Por cumplir estos ritos violan los mandamientos de Dios, y estas personas se exaltan y te dicen: no veas las Escrituras, no vayas a las Escrituras para ver qué es lo que dice Dios respecto de su ley, de sus mandamientos. No, considera nuestra tradición, considera todas estas cosas que te estamos diciendo. Aquí es donde está la salvación. No consideres lo que dice la palabra, esto de que es algo espiritual, de que es algo interno, que hay un arrepentimiento, una fe. No, considera esto que estoy haciendo, y se exaltan a sí mismos.
Aunque tengan entonces toda esa religión, no por eso están en el reino. No debemos ser engañados. ¿Qué es el arrepentimiento, querido amigo? Con esto termino. El arrepentimiento es un cambio de corazón, es un cambio de perspectiva respecto de Dios y del pecado y de ti mismo. Es cambiar, dejar de pensar que eres inocente delante de Dios, que no necesitas su salvación, dejar de pensarte a ti mismo como una persona digna de cosas buenas y considerarte como Dios te ve, como un pecador, como un homicida, como un mentiroso, como un adúltero, como alguien que no merece nada en el mundo. Así es como debes verte, querido amigo, y vivir de esa manera también, pero no meramente por torturarte a ti mismo, sino que porque para poder reconciliarte con Dios debes reconocer la gravedad de lo que has hecho. Si no consideras la gravedad, tú puedes orar todo el día a Dios, pero no va a ser una oración sincera. Para tú poder reconciliarte con Dios, tener la vida eterna y poder resolver el problema espiritual, es necesario que consideres la gravedad y se la declares a Dios y le digas: oh Dios, he pecado y merezco ir al infierno por lo que he hecho. No merezco absolutamente nada. Pero también reconozco que vino uno, que tú enviaste, a Cristo Jesús. Él hizo todo perfecto, Él no hizo nada malo. En la cruz del Calvario, Él cargó con pecados de muchos pecadores para satisfacer tu justicia. Y hoy día yo me aferro a Él para ir a ti y pedirte perdón, sabiendo que su sacrificio fue suficiente y que Él hoy día resucitó y es un intermediario para poder hablar contigo y que tú nos escuches. Oh Dios, perdóname por todo, y le confiesas todos tus pecados. Si lo haces sinceramente, querido amigo, Él te va a perdonar, te va a adoptar como un hijo y no te va a dejar ir. Y por siempre vas a vivir como parte de su familia. Pero esto no va a ocurrir si tú sigues dependiendo de tus obras, si tú sigues de alguna manera, así como por si acaso, aferrándote a algunas cosas que has hecho en el pasado. No puedes hacer eso. Toda tu confianza tiene que estar depositada en Cristo, o no hay verdadera fe, o no estás mostrando un arrepentimiento del ser. Por tanto, el llamado es arrepentirte, querido amigo, sinceramente, reconociendo que solo gracias a la obra de Cristo puedes reconciliarte con Dios por medio del arrepentimiento y fe sincera, solamente para la gloria de Dios. Concluimos con esto. Dios ha reservado el mejor vino hasta ahora, no el vino del sistema religioso, ni los esfuerzos humanos, ni las apariencias de piedad y de religión piadosa. El vino celestial es la sangre de su Hijo, derramada en la cruz para la salvación de pecadores. Muchos hoy día, confiando en ritos, moralismos, costumbres cristianas o experiencias emocionales que piensan que están relacionadas con Dios, pero solo el que se arrepiente y cree en Cristo recibe el perdón de pecados, la vida eterna y el gozo del nuevo pacto que hace con un nuevo pueblo. La pregunta es: ¿has bebido el vino de Cristo? ¿Has sido purificado por su sangre, que te purifica desde adentro, que cambia tu forma de pensar y tu emoción y tus intenciones y tus prioridades? Hoy es el día de reconciliarse con Dios. La palabra dice: si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de recibir el gozo eterno del Evangelio. Tú no sabes si es el último día de paciencia de Dios para contigo. Ven a Cristo entonces, bebe el vino del nuevo pacto y vive para siempre. El Señor entonces confirme este llamado y te ayude a conocerle para su gloria.